Hola, ¿qué tal? Te habla Alicia y hoy estoy haciendo una lectura compartida del libro Ángeles de Luz Divina de Aidan Story. Capítulo 4. Aléjate de la gente que trata de empequeñecer tus ambiciones. La gente pequeña siempre hace eso, pero la gente realmente grande te hace sentir que tú también puedes ser grande. Mark Twain. Esos no fueron los días más felices de mi vida. De hecho, fueron días de infierno, pero no tenía otra opción que ir a la escuela. Desde el primer día me sentía muy nervioso e inseguro. Tuve un par de buenos maestros, pero no era feliz. Dividieron las clases en diferentes grados, de acuerdo a nuestras aptitudes. Me colocaron en un grado alto, pero me separaron de la mayoría de mis amigos. En mi nueva clase no conocía a nadie, así que tendría que tratar de hacer amigos otra vez. Siempre fui callado y tímido, y no me acoplaba muy bien al cambio. Sin embargo, con el pasar del tiempo, aunque se me hizo difícil, empecé a hacer nuevos amigos y las cosas se hicieron un poco más fáciles. Eventualmente me acoplé a mi nueva rutina y al año siguiente me pusieron en el grado más alto. Mis padres estaban muy orgullosos de mí. El nuevo ciclo escolar inició una vez más. Tendría que acostumbrarme a los nuevos libros y al nuevo maestro. El maestro que nos asignaron para ese grado era un hombre mayor de cabello gris. Era refinado y se vestía de forma inmaculada, casi elegante. Usaba un anillo de oro muy grande en su mano izquierda. En ese año empecé a tener un dolor agudo en la parte derecha de mi cuerpo. El dolor era tan fuerte que me ponía pálido y a veces hasta vomitaba. Nunca pudieron diagnosticar con exactitud el origen del dolor, pero cada vez que lo padecía, el maestro era muy atento conmigo. Cuando tenía el dolor, el maestro ponía mi silla al lado del radiador. Después de su descanso, me llevaba una taza de leche caliente con pimienta. Me decía que la tomara lentamente. Cuando terminaba las clases, le pedí a alguno de los niños que vivía por mi vecindario que me acompañara hasta mi casa. Como era un niño muy nervioso, me preocupaba mucho si no entendía alguna asignatura o si no entendía mi tarea. Me angustiaba tanto leer en voz alta en el salón que mi madre tuvo que hablar con mi maestro para decirle lo alterado que estaba. El maestro trató de calmarla diciéndole que no se preocupara, que todo estaría bien, que trataría de hablar conmigo después de clases. Y sí que habló conmigo de hecho y mucho más. Cuando tenía la tierna edad de 9 años, ese maestro en quien mi madre y yo habíamos puesto nuestra confianza y a quien yo consideraba un caballero, abusó de mí sexualmente de forma constante por todo un año. Empezó cuando me pidió que me quedara después de clases porque tenía algo que decirme. Me dijo que mi madre me le había pedido que hablara conmigo porque yo estaba muy preocupado por mis lecciones. Cuando ya no había ningún niño en el salón, se dirigió a la puerta, la cerró con llave y guardó la llave en su bolsillo. Después fue de ventana en ventana cerrando las persianas hasta que el salón quedó casi a oscuras. Se inclinó sobre mí y me dijo que era muy especial, que era su alumno favorito y que no tenía nada de qué preocuparme. Empezó a besar mi cabeza, luego mi cara y mis labios. Forzó su lengua grande y húmeda dentro de mi boca. Yo no podía respirar. Restregó su cuerpo contra el mío una y otra vez mientras tenía una mano en mis pantalones y la otra dentro de su bolsillo moviéndola rápidamente, de arriba abajo. Tomó mi mano y la puso en sus partes privadas haciéndome que lo tocara. Mi cuerpo estaba rígido mientras el maestro acercaba su cuerpo más y más al mío, asegurándome que todo estaría bien y que solo hacía eso con niños muy especiales, con sus alumnos favoritos. Me advirtió que nunca debía contarle a nadie. Al mismo tiempo empezó a moverse de forma violenta hasta que dejó salir un quejido. Cuando se detuvo me miró fijamente a los ojos y me repitió que no debía contárselo a nadie, que sería nuestro secreto, y que si hacía lo contrario yo no sería su alumno favorito, y se aseguraría de que la pasara muy mal en su clase. Cada vez que abusaba de mí era lo mismo. Cuando terminaba salía del salón y me decía que me quedara ahí. Al regresar me daba unos golpes suaves en la cabeza y me decía que podía irme. En ese tiempo yo no sabía lo que el maestro estaba haciendo conmigo. Sabía que no era correcto, pero ¿cómo podía explicárselo a alguien? No entendía lo que estaba sucediendo. Siempre nos decían que debíamos respetar a nuestros maestros, que nunca debíamos contestarles y que siempre debíamos hacer lo que nos dijeran. Y es lo que yo hice. Pero desde ese día de horror y shock odié ir a la escuela aún más.
Dejé de salir a jugar cuando llegaba a casa, ya casi no interactuaba con mis compañeros de clase. Estaba tan nervioso y tenía tanto miedo que le pedí a mi mamá que me acompañara a la escuela. En el camino rezaba y pedía que el maestro me dejara en paz y no abusara de mí en ese día. Cuando el abuso se hizo más regular, mis ángeles comenzaron a estar conmigo de forma más regular, viniendo a mi rescate cada vez que el maestro abusaba de mí. Sucedía 1 o 2 veces por semana. Como le temía al timbre de la campana, inclusive hoy en día, aún me da escalofrío cada vez que escucho el ruido de una persiana al cerrar. Un día, cuando el maestro cerraba las persianas, temblando con lágrimas rodando por mis mejillas, empecé a rezar. «Por favor, ángel de la guarda, ayúdame». Mientras estaba parado allí, la figura hermosa de un ángel vino a mí. Llevaba una túnica brillante de color rosa y verde. Tenía la piel blanca y ojos azules muy penetrantes. «No te preocupes», me aseguró. «Toma mi mano». Mientras lo hacía, algo muy extraño sucedió. Sentía como mi cuerpo se alejaba de donde había estado parado y empezaba a flotar. El ángel me llevó a la puerta y me sentó encima de un armario. Podía verme a mí mismo parado al lado del pizarrón con el maestro, pero no podía sentir nada. El ángel se quedó a mi lado, abrió sus alas y me cubrió con ellas. Me sentía seguro. Suavemente me susurró. «Estás a salvo, todo va a estar bien». Esa fue la primera vez que escuché a un ángel hablar, pero la voz no parecía penetrar el espacio del salón. Aún no encuentro la forma de explicarlo, pero las voces de los ángeles parecen venir de fuera de nuestro espacio y energía. Son voces. Sus voces parecen caer en esta dimensión suavemente. Esta fue una experiencia muy extraña, pero ahora sé que tuve una experiencia fuera de mi cuerpo. Me vi en el salón, pero sentía cómo estaba sentado sobre el armario, y por primera vez no pude sentir lo que ese hombre me hacía. Era como si el ángel hubiera aliviado el dolor de la experiencia. Me llevaba lejos y ayudaba a que me desprendiera de mi cuerpo y de la realidad de lo que estaba sucediendo. Yo estaba asustado y muy confundido, pero podía escuchar al ángel decir una y otra vez: «Ahora estás a salvo, no puedes sentir nada». A partir de ese momento, cuando el maestro terminaba de abusar de mí, el ángel me tomaba de la mano y me llevaba de regreso a donde estaba parado. Mis dos cuerpos se unían y una vez más me quedaba paralizado de miedo, incapaz de decir una palabra. Siempre me sentía sucio y culpable después del abuso. Corría al baño a lavarme las manos, la boca y la cara antes de caminar la corta distancia rumbo a casa, la cual se me hacía eterna. Para ese entonces todos mis compañeros del salón ya habían llegado a sus casas. La calle estaba vacía y en silencio. Eso era una ventaja para mí, al menos nadie podía ver la vergüenza que sentía. Porque eso era lo que sentía, mucha vergüenza. Mis ángeles eran los únicos que estaban conmigo, pero inclusive ellos iban en silencio. Ese día un ángel me había hablado por primera vez, y casi al llegar a casa volvió a hablarme. Puso sus manos en mis hombros y susurró: «Todo esto pasará, alma pequeña, y volverás a sentirte bien». Y sí, me sentí mejor una vez que llegué a casa y mi madre me dio un abrazo fuerte y pude volver a respirar y sentirme seguro. En esos días me quedaba cerca de mi mamá por más tiempo. Cuando llegaba a casa me sentía a salvo y nada podía lastimarme. Mi madre no sospechaba nada, tal vez pensaba que era el mismo de siempre. Preocupado y angustiado por el trabajo de la escuela, el maestro nunca me detenía en la escuela por mucho tiempo, por lo que mi madre nunca se preocupaba sobre mi paradero. Ahora veo lo mucho que mi madre me apoyaba. Constantemente me preguntaba si estaba bien, si había algo que me preocupara, mientras yo evitaba darles respuestas concretas. Mi vocabulario era muy limitado y no encontraba las palabras para expresar lo que sentía. Y, por supuesto, con el tiempo, el sentimiento de vergüenza empezó a torturarme. En esos días las mañanas parecían llegar más pronto que antes. Todos los días el terror y el miedo se apoderaban de mí. Vivía con la esperanza de terminar mis clases a salvo y poder irme a casa con mis compañeros de clase. Pero mientras el año avanzaba, el abuso continuaba y yo me volvía cada vez más y más solitario. Estaba más aislado que nunca. No quería salir a ninguna parte y solo me sentía seguro cuando mi mamá o alguien de la familia estaban conmigo. Durante los siguientes meses, los ángeles estuvieron conmigo ya todo el tiempo. Su presencia se volvió más fuerte cada vez que el salón de clases era cerrado con llave. Venían a mí y me llevaban fuera de mi cuerpo y me ponían sobre el armario.
Me decían que me cubriera los ojos con las manos. Hay que jugar. Vamos a volar y a ver todas las cosas hermosas que hay en el mundo. Me llevaron a un lugar donde todos los niños estaban a salvo. Los ángeles hablaban más, me hablaban como un niño, porque eso era lo que yo era, un niño. Nunca me decían cosas que no pudiera entender. Sabían lo afectado que estaba, así que me llevaron a lugares maravillosos para aliviar mi dolor. Me llevaron volando por los cielos, mostrándome los maravillosos colores de la naturaleza, de los mares, los bosques, las praderas, de las montañas cubiertas de nieve. Me mostraron esos lugares gloriosos, señalando los diferentes colores y la belleza de, como ellos le llamaban, la obra de Dios. Todos esos lugares eran iguales a la imagen que la hermana Imelda tenía en el pasillo del salón. También me llevaron a lo que llamaban el Jardín de los Ángeles. ¡Qué lugar tan hermoso! Era un jardín enorme, lleno de flores. Los ángeles recolectaban las esencias de las flores para llevarlas a la tierra y llevar sanación y amor. Eran flores de todas formas y colores. Era un lugar de paz, lleno de árboles, lagos y cascadas. Todo el jardín estaba cubierto de rocío. Parecía que sus pies nunca hacían contacto con el pasto mientras se movían, con suavidad y sin dificultad. No chocaban unos con otros, no cantaban como lo había imaginado antes, había silencio y quietud. Mi ángel, a quien yo le llamaba Aidan, me dijo que ahí es donde los ángeles se reunían y esperaban a que la gente en la tierra los llamara buscando su ayuda y su guía. Todos estaban vestidos con diferentes colores, con túnicas largas y sencillas, que parecían flotar. Todas eran del mismo tamaño. Su cabello también era de diferentes colores, su piel era de color pálido y tenían ojos azules muy penetrantes. Mi ángel me pidió que recordara bien este lugar y que no olvidara pedir ayuda cuando lo necesitara. ¿Cómo olvidarlo? Ni palabras ni dibujos podrían describir lo sublime que era ese lugar. Es hora de que regreses, todo está bien, todo pasará, alma pequeña. Eres muy fuerte y muy especial. No tengas miedo. Nosotros siempre te ayudaremos. Lentamente me llevaban de regreso a mi lugar de miedo y terror, y una vez más salí corriendo del salón rumbo a casa tan pronto como podía para sentirme seguro y amado de nuevo. Nunca le conté a nadie sobre el abuso o sobre los ángeles. No es que nunca hubiera querido hacerlo, sino que no sabía cómo. El año llegó a su fin y cambié de clase y de maestro. El nuevo maestro era un hombre amable y sus clases eran buenas, pero no confiaba en él. Así que me dediqué a estudiar lo más que pude, tratando de pasar desapercibido, haciendo siempre lo que el profesor pedía. Hacer lo que otros me decían me era muy fácil. Era un niño muy responsable y trabajaba duro en mis lecciones, lo cual me hacía sentir tranquilo y bien conmigo mismo. Poco a poco comencé a disfrutar de la escuela una vez más. Trataba de olvidar y de dejar atrás la horrible experiencia del año anterior. Pero esa tranquilidad duraría poco tiempo. Cuando pasé al año siguiente nos pusieron un maestro nuevo. Era uno de los hermanos cristianos. Era un hombre pequeño, tenía la reputación de ser un maestro antipático y muy exigente. Era de cara redonda con manchas rojas. Se peinaba el pelo con brillantina y lo llevaba de lado. Tenía ojos marrones de mirada fría y vacía con lentes de marco grueso. Olía a nicotina y a ropa vieja y húmeda. Sus hombros siempre estaban blancos, cubiertos de caspa. No había nada de cristiano en este hombre. Nunca se le debió haber permitido enseñar ni estar en un salón de clases con almas tan pequeñas. Su salón se encontraba al final del corredor en el primer piso. Durante los descansos nunca socializaba con los demás maestros. Se quedaba arriba de los escalones viendo hacia el patio, fumando y haciendo comentarios crueles a todos los que subían por las escaleras, excepto a sus alumnos favoritos, aquellos que sacaban las mejores calificaciones y cuyos padres estaban en el comité de la recolecta de fondos. Este era otro tipo de abuso. No era abuso sexual, pero era un abuso tan horrendo que te destruía el alma. Era abuso mental y degradante. Me robó mi espíritu, mi verdadero yo, y dejó a un niño perdido, vacío y aterrado. A mis cortos 11 años, yo no sabía quién era yo. Sentía a mis 11 años que era un fracasado y que no valía nada. Así es, como este hombre de Dios nos enseñó a mí y a mis compañeros a pensar sobre nosotros mismos. Yo no era el único al que le hacía sentir esto, había otros, pero yo era al que más molestaba. No le caí bien desde el primer día. No estaba seguro de qué era lo que no le gustaba de mí, o si necesitaba de alguna razón tal vez se ensañaba con los más tímidos y débiles como yo. No lo sé y nunca lo sabré con certeza.
pero lo que sí sé es que hizo que mi vida fuera un infierno una vez más. Lo primero que nos dijo al entrar a clases es que estábamos ahí para aprender y que si éramos lentos o estúpidos, entonces deberíamos trabajar más duro o nos atrasaríamos. Y luego agregó: yo no trabajo con niños estúpidos. Después usó un término que nunca olvidaré. Dijo que había dos tipos de niños: los brillantes, que eran los niños inteligentes, esos eran los niños que prefería tener en su salón, y los idiotas tarados, esos eran los que no lograrían hacer nada de su vida. Todos nos reímos. Una vez que la clase se hubo calmado, nos hizo algunas preguntas y estuvo muy satisfecho con nuestras respuestas. Nos dijo que tenía todos nuestros libros para todo el año en su salón. Nos pasó a cada uno la lista con el nombre de los libros que llevaríamos ese año. El único que faltaba era el de religión. Comenzó a hablar sobre este libro y nos dijo que siempre había un examen de religión al final de septiembre, que no sabía qué íbamos a hacer si no teníamos ese libro. Levanté mi mano y le traté de explicar que lo mismo había pasado el año anterior con el otro maestro que habíamos estudiado con el libro del año anterior. Me miró de forma furiosa y dijo: a esto es lo que me refiero. Cada año me toca uno de estos, y aquí está, el idiota tarado. Siéntate, niño estúpido, y no me dejes volver a escuchar tu voz hasta que lo que digas tenga sentido. Voltear a ver a todo el salón mientras movía su cabeza de un lado a otro de forma desaprobatoria y sonreía, dando así permiso a los demás de reírse, y todos se rieron. Una hora más tarde, el hermano del salón de al lado vino a nuestro salón a preguntarle sobre el libro de religión y qué es lo que harían para el examen final de septiembre. Bueno, Story, gritó, levántate. Se giró hacia el hermano y le dijo: Story te va a explicar lo que tienes que hacer porque él lo sabe todo. Así que nuevamente traté de explicarle lo que había pasado el año anterior. A la mitad de mi explicación gritó que me callara y que me sentara. Volviéndose al hermano le dijo: este es mi idiota tarado del año, que Dios me ayude. Una vez más todos se rieron. Ambos maestros movían sus cabezas de un lado a otro y también reía. Yo me sentía completamente humillado y con ganas de vomitar. Quería salir corriendo del salón e irme a casa, pero no podía. Podía ver que mi ángel estaba en el salón, entonces entendí que de nuevo me esperaban momentos muy difíciles a lo largo del año anterior. La presencia de mis ángeles no había sido muy frecuente. Mientras mi ángel me observaba humillado, puso su dedo sobre sus labios, como diciéndome que no dijera una palabra. Al terminar las clases regresé solo a casa. Estaba muy avergonzado y no quería estar con nadie. Tenía miedo de que se burlaran de mí. Eso me afectaría mucho y no quería que otros lo notaran. Ese día y muchos otros días, mis ángeles caminaron conmigo a casa y me aseguraron que todo estaría bien, que con el tiempo me daría cuenta de por qué me estaba pasando todo esto. Mientras caminábamos me dijeron que todo lo que tenía que hacer era pedirles su ayuda, y ellos estarían ahí para mí, y que no debía olvidar que ellos siempre estaban a mi lado. No comprendí muy bien lo que querían decir hasta algunos años más tarde. Y así transcurrió mi primer día de clases, y en los siguientes días y semanas las cosas no fueron más fáciles. Según el maestro, nada de lo que yo hacía estaba bien. Abría la puerta de forma incorrecta. Me sentaba de forma incorrecta, lloraba como niña, y así sucesivamente con cualquier actividad que realizara. Sentía tanto terror en las mañanas antes de ir a la escuela que vomitaba antes de salir de casa. Estaba tan nervioso que mi mamá empezó a acompañarme a la escuela otra vez. No me daba vergüenza, yo solo quería un poco de seguridad antes de enfrentar el dolor y la humillación que experimentaba cada día. A veces durante la clase me sentía mal y pedía permiso para ir al baño y vomitar, pero después de hacerlo un par de veces el hermano comenzó a pensar que solo era una excusa para evitar hacer mi trabajo o que solo estaba buscando llamar la atención. Así que con el tiempo me prohibió salir al baño. En más de una ocasión vomité en mi lugar. El hermano se ponía tan furioso que se ponía rojo desde el cuello hasta la punta de su frente. Me ordenaba que fuera por una cubeta y un trapeador para limpiar el piso. Mareado y casi a punto de desmayar del miedo y la ansiedad, tenía que limpiar mi vómito mientras el hermano me apresuraba para que lo hiciera bien y rápido. Una vez que terminaba, me obligaba a quedarme parado frente a la pared durante un largo rato, con mi suéter y mis pantalones manchados, oliendo a vómito, y frente a toda la clase. El hermano me preguntaba qué tipo de animal era yo.
Al finalizar el castigo me decía: ve y siéntate allá lejos, no eres digno de estar cerca de nosotros. Me sentaba lejos de los demás y solo aterrado. Al llegar la hora del descanso no me permitía salir. Era solo cuando íbamos a casa a comer el almuerzo que podía cambiarme de ropa. Mi mamá veía lo alterado que estaba. Ella fingía que no le afectaba tanto como a mí y siempre me aseguraba que todo estaría bien. ¿Ya le pediste ayuda a tus ángeles? ¿Ya le pediste ayuda a tus ángeles y a Santa Bernadette? A ella tampoco le gusta mucho la escuela, solía decir. Las religiosas solían hacerle la vida muy difícil. Me sentía muy cercana a Santa Bernadette y me encantaba la historia de cuando la Virgen María se le apareció y nadie le creía porque era pobre y no era considerada muy inteligente en la escuela. Ese hermano estaba arruinando mi vida y mi madre y yo vivíamos con la esperanza de que me cambiaran de maestro al siguiente año. Ese sería un año muy importante porque sería mi último año de primaria y también cuando haría mi confirmación. En junio de ese año, justo antes de salir a vacaciones de verano, el hermano estaba sentado en su escritorio y con una sonrisa amenazante y cruel en su rostro nos anunció que el año siguiente continuaría siendo nuestro maestro y que si pensábamos que ese año había sido difícil, que esperáramos al siguiente, que todavía no habíamos visto nada. Mi corazón se encogió. ¿Por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué tenía que pasar un año más con este hombre tan cruel? Estaba completamente horrorizado. Desde el primer día de vacaciones, con miedo y terror en mi corazón, empecé a contar los días que faltaban para ese lunes de septiembre en que tendría que volver a enfrentar a ese hombre horrible. El verano transcurrió rápidamente y nada había cambiado desde el primer día. El hermano estuvo sobre mí, atormentándome. Me dijo tantas cosas tan hirientes y crueles que perdí la cuenta. Mi madre iba a hablar con él regularmente y le suplicaba que dejara de ser tan duro conmigo, pero nada cambiaba. El doctor de la familia le dio una nota a mi madre para que se la diera al hermano. La nota decía que yo no estaba bien y que estaba tomando pastillas para relajarme, que fuera un poco más flexible conmigo. El doctor también le dijo a mi madre que hiciera una cita con un terapeuta en el hospital Crumley, el cual recomendó que me cambiaran de clase, pues este maestro me estaba causando gran estrés. El terapeuta le dio una carta para que se la diera al director de la escuela. Sin embargo, cuando mi madre se la entregó, trató de convencerla de no cambiarme, pues mi confirmación sería en unas pocas semanas. Le aseguró que hablaría con mi maestro y le prometió que trataría de solucionar el problema. Pero su promesa fue en vano. Lo único que sucedió fue que el director me llamó a su oficina y me dijo que no entendía por qué no estaba contento en mi clase, que había hablado con mi maestro y le había dicho que yo era muy buen alumno. «Regresa a tu salón, todo va a estar bien», me dijo con desdén. Cuando estaba a punto de salir de su oficina, acercó su cuerpo al mío y trató de poner su mano sobre mis pantalones, pero esta vez, a diferencia de la experiencia con mi maestro, retiré su mano y lo empujé. Creo que no esperaba esa reacción porque se quedó inmóvil, pálido y asustado, y me dijo que regresara a mi salón. No iba a dejar que nadie volviera a abusar de mí de esa forma. Después de ese incidente con el director, mis esperanzas de que las cosas cambiarían se disiparon, y efectivamente nada cambió. Regresé al salón de clases a enfrentar la tortura psicológica una vez más y a prepararme para mi confirmación. Ni siquiera en ese momento pudo dejarme en paz. Teníamos que aprendernos el catecismo de memoria. Eran como 100 preguntas, y si no contestabas la que el sacerdote te preguntara, entonces no te confirmarían. Una y otra vez el hermano me preguntó: ¿entiendes, Story? La gente estúpida como tú no va a ser confirmada si no contestas las preguntas que te haga el sacerdote. El tan temido día llegó. Ese día me levanté temprano para ir a la misa de las 7 y para tomar la comunión. Deseaba que el día se terminara pronto. Mientras más trataba de recordar las respuestas de las preguntas, más las olvidaba. Después del desayuno fui a mi habitación para alistarme. Me sentía tan angustiado que tenía ganas de vomitar. Miré la imagen del Sagrado Corazón que estaba colgada en la pared y le pedí su ayuda. Después le pedí ayuda a mi ángel, a quien todavía llamaban Aidan. El cuarto se iluminó y apareció frente a mí. Puso sus manos sobre mí y me dijo: «Alma pequeña, ¿qué es lo que necesitas?». Le comenté lo preocupado que estaba y cómo no lograba recordar las respuestas de las preguntas que nos harían en la confirmación. Sonrió y dijo: «No te preocupes, yo voy a cuidarte y a encargarme de que todo salga bien. Solo relájate y observa lo que haré por ti. Disfruta de tu día y trata de estar feliz».
Esta fue la primera vez que me prometió algo en específico, pero siendo yo el niño nervioso que era, no pude dejar de preocuparme. Lo único que podía hacer era esperar y ver lo que pasaría. Como me lo había indicado mi ángel, salí de mi casa y me dirigí a la escuela y a mi salón de clases. Todos los niños estaban ahí. La mayoría llevábamos nuestra chaqueta color vino, pantalones grises, camisa blanca y boina color vino. Teníamos que formarnos en el patio y salir hacia la iglesia en parejas. Cuando llegamos a la iglesia nos asignaron nuestros lugares en las bancas. Los niños a la derecha y las niñas a la izquierda. Me había tocado la 6ª o 7ª fila. No podía dejar de pensar cómo todos verían que me sacarían de la iglesia por no contestar las preguntas correctamente. Estaba aterrado, aunque en el fondo pensaba en lo que mi ángel me había dicho, de que todo saldría bien. El sacerdote hizo su entrada caminando hacia el altar. Al mismo tiempo la muica empezó a tocar y todos nos levantamos y empezamos a cantar el himno de entrada. En esos días, mientras el sacerdote entraba, las puertas de la iglesia se cerraban con llave y no se abrían hasta que terminara la misa. Mis piernas temblaban. Cuando me di cuenta, el sacerdote estaba ya en la primera fila, haciendo las preguntas. Iba fila por fila, preguntándole a cada uno. Ya hasta ese momento todos habían contestado correctamente, pero todos los niños inteligentes estaban sentados en las primeras filas. El sacerdote estaba ahora en la fila de enfrente de la mía. Comencé a temblar, como si me hubiera preguntado mi nombre en ese momento. No hubiera sido capaz de contestarlo. Todo se volvió borroso. Cerré mis ojos mientras le preguntaba al último niño de esa fila. 4 niños más y llegaría mi turno. ¿Cómo explicaría que no me sabía la respuesta? Mientras estaba parado en el pasillo, el sacerdote se dirigió al padre que lo ayudaba y le dijo algo que no logré escuchar. En respuesta, el padre asintió con la cabeza y sonrió. Inmediatamente después, el padre le indicó a nuestra fila que nos moviéramos a la banca de adelante. El sacerdote se saltó en nuestra fila y continuó con la siguiente. Estaba tan feliz de que el ángel hubiera hecho esto por mí. Era increíble. Cuando el sacerdote terminó de hacer las preguntas, regresó a su asiento y de 2 en 2 nos fue confirmando. Nos hincamos frente a él, nos preguntó qué nombre tomaríamos y yo escogí Peter. Y luego nos dio una palmadita en la mejilla y nos dijo que ya éramos soldados de Dios. Cuando terminó de confirmarnos, a todos nos dio una plática en la que nos dijo que hoy el Espíritu Santo había descendido sobre nosotros y nos había hecho más fuertes en fe y en espíritu, y que como todos los santos y mártires debíamos estar dispuestos a morir por nuestra fe. También hicimos una promesa de no ingerir alcohol hasta que tuviéramos 21 años. Las puertas de la iglesia se abrieron, el sacerdote se marchó y todos nos fuimos a nuestras casas. Pasé todo el día visitando tías y todos hacían mucho alboroto por el evento. Igual que en mi primera comunión, todos me dieron dinero para que me comprara algo. Nos invitaron a comer en una casa, el té en otra y al final la cena en otra casa más. Fue un gran día y al final me la pasé muy bien. Esa noche los ángeles estuvieron al lado de mi cama y sonreían y me fui a dormir tranquilo y feliz. Al día siguiente teníamos que ir a la escuela a que nos tomaran la foto. No teníamos que llevar mochila o útiles escolares. Era un día feliz. Entre todos le compramos al hermano un paquete de sus cigarros favoritos para decirle gracias. Le compramos 20 Gold Bond. Nunca se me olvidó la marca. Fue la primera vez que ese hombre fue amable conmigo. Tomó el paquete de cigarros de mis manos, sonrió y me dijo, gracias, ¿tuviste un buen día? Me sentí feliz, pensaba que después de todo ese hombre no era tan malo como parecía. Pero qué equivocado estaba. A la semana siguiente volvió a ser el hombre cruel de siempre. Cuando nos entregaron las fotos de nuestra confirmación, enfrente de todos comentó, mira qué mal te ves y tu boina toda chueca. Esos últimos meses, semana tras semana, aguanté todos sus insultos. Había tomado la decisión de no asistir a la escuela de los hermanos. Ya había tenido suficiente. Así que, para su desagrado, no presenté el examen de admisión. Había decidido junto con mis padres que asistiría a la escuela vocacional en Inchicore, en Dublín. Cuando faltaban 2 meses para terminar mis estudios en esa escuela, empecé a contar los días que restaban. Pero un día el hermano decidió hacernos un examen sorpresa. Le encantaba hacernos exámenes. Cuando estaba a punto de terminar el examen de matemáticas, le pedí al niño de enfrente mi goma que había tomado prestado unos minutos antes. Cuando terminó el examen, el niño que estaba sentado al lado mío le preguntó a los niños que estaban sentados atrás si yo había visto si habían visto lo que yo había hecho, a lo que contestaron sí. Estaba copiando.
No podía creerlo. Los niños a los que había conocido por años y a los que llamaba amigos se dirigieron al hermano y le dijeron que había estado copiando al niño de enfrente. Yo estaba tan sorprendido que no sabía ni qué decir. Al maestro casi se le salen los ojos de la ira, su cara roja como tomate y las venas en el cuello casi se le revientan. Gritó con la voz más fuerte. «Story, ven aquí, niño tramposo». Me puso en medio del salón y enfrente de todos me dijo que era un estúpido, un niño tonto, bueno para nada. Estaba ahí parado llorando. «Mírate, nada más», gritó. «Mírate, nada más», gritó, temblando y llorando como un cobarde cuando te sorprendieron haciendo algo indebido. «Mira en qué estado te encuentras». Después dijo unas palabras que nunca he olvidado. Me preguntó, «¿Qué eres, un hombre o un ratón?» Esperó unos segundos a que le diera mi respuesta, pero no podía decir una sola palabra. No podía dejar de llorar. Lo que me dijo después fueron unas palabras que me perseguirán por 20 años. «Tú no eres nada, me escuchas nada, y ¿sabes una cosa, Story? Nunca vas a lograr nada en tu vida. Regresa a tu escritorio, bueno para nada, perdedor». Ese fue el último día que estuve en esa escuela. Cuando llegué a casa y le conté a mi madre lo que el hermano me había dicho, me dijo que no me preocupara, que ya no regresaría a esa escuela nunca más y que ella se encargaría de lo demás de ahí en adelante. Al día siguiente mi madre fue a la escuela al salón del hermano y cuando mi madre apareció en la puerta el hermano le dijo que no me quería más en su clase. Para su sorpresa mi madre le dijo que no tenía la intención de dejarme cerca de él nunca más, que no era digna de usar el collar de Dios y que algún día pagaría por lo que había hecho a un niño inocente. El hermano le contestó que se metería en problemas con las autoridades si no me dejaba asistir a la escuela por las siguientes 6 semanas, a lo que ella le contestó: «Pues entonces, mi querido hermano, usted tendrá mucho que explicar. Puede que mi hijo no signifique nada para usted, pero para mí es lo más grande en el mundo. Y lo amo. He visto cómo le ha robado su infancia, pero ya es suficiente, no más a partir de hoy». Años más tarde, mi madre estaba en un evento de recolecta de fondos en la parroquia y el hermano estaba ahí. Cuando estaba a punto de partir, la mujer con la que mi madre estaba se detuvo a saludarlo. Cuando terminaron de hablar, mi madre le dijo: «Soy la señora Story, ¿me recuerda?» «No», le contestó. «Vaya, vaya», dijo mi madre, «pues usted debería recordarme. Fui a verlo varias veces. Soy la madre de Aidan Story. ¿No se acuerda de él? Él sí se acuerda de usted». «Oh, sí, ya lo recuerdo. ¿Cómo se encuentra?», le preguntó. Mi querida madre le contestó a este atormentador de niños: «Está muy bien, no gracias a usted, y si no, a pesar de todo lo que usted le hizo pasar. Espero que Dios pueda perdonarlo cuando le llegue su hora». Continuó diciendo: «Ya sabe lo que dicen sobre los hermanos cristianos. Dales a tu niño y te lo regresarán todo un hombre. Yo le di a mi niño y me lo regresó roto. Y sabe una cosa, a pesar de todo lo que le hizo, es un hombre más pleno de lo que usted nunca será». Esa noche mi madre estaba muy orgullosa cuando llegó a casa y me platicó lo acontecido. Y con esto termino el capítulo 4 del libro de Ángeles de Luz Divina de Aidan Story. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete a mi canal.